Mi nombre es Omar Gerardo Meléndez Gasca de la Ingeniería en Logística y Transporte. Esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, cambios de la materia de fisicoquímica de los materiales. Introducción a los procesos redox. Una reacción de oxidación-reducción, conocida como redox, es una transferencia de electrones donde algunas especies sufren oxidación o pérdida de electrones, mientras que en otras sufren reducción o ganancia de electrones. Para que exista una reacción redox en el sistema, debe haber un elemento que ceda electrones y otro que los acepte. El reductor es aquel elemento químico que cede electrones de su estructura química al medio, quedando con una carga positiva mayor a la que tenía. El oxidante es el elemento químico que capta estos electrones, quedando con carga positiva menor a la que tenía. La oxidación y la corrosión de los materiales son algunos de los principales problemas de mantenimiento en sectores industriales. Muchos utensilios y materiales están fabricados con acero, que es uno de los principales materiales afectados por la oxidación y la corrosión. En este trabajo hablaré de los procesos de oxidación y corrosión dentro del sector logístico, sus principales afectaciones y consecuencias para la operación. El área de la cual soy responsable es almacén de producto terminado. Para esta actividad he seleccionado los principales equipos e instalaciones que presentan oxidación y corrosión. Estos son patín, diablo de carga, estructuras de la bodega, anaqueles y la red contra incendios. En contexto, la oxidación y corrosión del área de almacén de producto terminado puede deberse a las condiciones ambientales presentes y a factores que en combinación provocan este proceso de oxidación y corrosión. La combinación de humedad, exposición a los elementos corrosivos, falta de mantenimiento preventivo y presencia de sustancias químicas en el entorno que contribuyen a estos efectos. La humedad ambiental acelera el proceso de oxidación de las superficies metálicas como la estructura de la bodega, los anaqueles y los equipos como diablos y patines. La red contra incendio, al ser un medio que ocupa agua, contribuye a la corrosión de las tuberías por no estar correctamente gestionado el mantenimiento preventivo. La falta de ventilación y carencia de la circulación del aire en el almacén favorecen la acumulación de humedad. Durante el año se tienen exposición a las condiciones climáticas que son muy variables en esta región y pueden llegar a ser muy extremas, ya que presentan cambios drásticos de temperatura y de los niveles de humedad en el ambiente. La oxidación es un proceso químico en el cual un elemento o compuesto pierde electrones. Se genera cuando el metal entra en contacto con el oxígeno, generando manchas de color marrón, rojizo o naranja. No afecta al metal en profundidad, ya que es un cambio netamente estético, que no afecta la resistencia, seguridad, funcionalidad y demás propiedades del material, y se puede eliminar puliendo o lijando la superficie sin dañar el resto del material. La oxidación se genera por las condiciones climatológicas con presencia de humedad. En algunos casos, cuando el óxido se adhiere al acero, podría mejorar la adherencia. La corrosión es una reacción química en la cual el metal entra en deterioro al estar expuesto al medio ambiente, perdiendo propiedades mecánicas y sus características. Las piezas tienden a romperse y si no se protegen pueden provocar accidentes graves. La corrosión no puede eliminarse ya que la superficie se deforma o se agrieta. La principal diferencia que existe entre estos dos procesos es que la oxidación se produce por el aire, el agua o determinados minerales, mientras que la corrosión es el resultado del deterioro del metal. Las propiedades físico-químicas, la composición del material, su estructura cristalina y su capacidad para formar óxidos protectores influyen en la susceptibilidad a la oxidación y corrosión. Algunos de los materiales forman capas de óxido que actúan como una barrera protectora, mientras que otros pueden corroerse más fácilmente. En el caso de los equipos del almacén, como los patines, diablos, anaqueles y estructuras de la bodega,
así como la red contra incendios, la exposición constante a condiciones ambientales, la humedad y otros agentes químicos y los cambios de temperatura pueden acelerar la corrosión y la oxidación. Los materiales más inestables o sensibles a la oxidación y la corrosión son el hierro, zinc y cobre. Debido a esto hay que evitar siempre el contacto directo con el agua y la humedad, o bien mantener seca su superficie siempre que sea posible. Así evitamos que el agua se estanque y empiece a oxidarse para prevenir que el metal se oxide o se deteriore. Esto debe pasar por varios procesos para recubrirlo y proteger su superficie. Estos pueden ser pinturas anticorrosivas. Estas contienen híbridos de corrosión que forman una barrera entre el metal y el entorno corrosivo, protegiendo así la superficie. Se pueden aplicar a los equipos como diablos o patines para evitar la oxidación y además identificar de manera correcta según la normativa de la seguridad industrial. El galvanizado consiste en recubrir el metal con un poco de zinc. Este actúa como sacrificio al oxidarse antes de que el metal base para protegerlo. Este método de protección es ideal para el sistema contra incendios, donde la tubería que transporta agua se mantendrá protegida de la corrosión y la oxidación. El cromado se refiere a aplicar una capa de cromo sobre la superficie metálica para mejorar la resistencia de la corrosión y proporcionar además un acabado decorativo. Este método será útil para los anaqueles. Recubrimiento de polímeros. Se utilizan polímeros para recubrir la superficie metálica, ofreciendo protección contra la corrosión y proporcionando mayor resistencia química y mecánica que podría aplicarse a las estructuras metálicas de la bodega, aumentando así su resistencia a las condiciones climáticas. El anodizado. Este proceso se aplica comúnmente al aluminio, creando una capa de óxido más gruesa y resistente que la capa natural, y mejorando con esto la resistencia y la corrosión. Las propiedades físicas de los materiales, su capacidad para formar óxidos protectores, su resistencia metálica y durabilidad influyen en la elección del tipo de protección. Es necesario también considerar el entorno en el que se utilizan los equipos, ya que las condiciones ambientales afectan directamente la eficacia del método de protección, y muy importante es realizar el mantenimiento preventivo de forma regular, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes para prolongar la vida útil de los equipos y mantener su funcionalidad. La protección contra oxidación y corrosión en las estructuras metálicas del almacén, los anaqueles y equipos afectados son importantes por las siguientes razones. Prolonga la vida útil y la durabilidad. La corrosión debilita las estructuras metálicas, tanto del almacén como de los anaqueles, reduciendo así su vida útil. Al aplicar recubrimientos protectores, ayudas a prevenir este desgaste prematuro y asegurar la durabilidad y funcionalidad a largo plazo. Mantenimiento de la integridad estructural. Las estructuras metálicas son esenciales para la estabilidad y seguridad del almacén. La corrosión compromete su integridad estructural, provocando consecuencias graves como colapsos y daños al producto terminado que se encuentra en el almacén. Eficiencia operativa. Los equipos como patines y diablos requieren un funcionamiento suave y eficiente para agilizar las operaciones logísticas. La presencia de óxido o corrosión afecta su rendimiento, causa obstrucciones y aumenta el riesgo de accidentes. La seguridad laboral, la oxidación y la corrosión pueden provocar superficies irregulares y filosas en los equipos y estructuras, aumentando el riesgo de las lesiones para el personal que trabaja en el almacén. Mantener estas superficies en condiciones óptimas contribuyen a un entorno de trabajo más seguro. Protección de los inventarios. Los anaqueles de almacenamiento son vitales para mantener organizada la mercancía. La corrosión en los anaqueles podría transferirse a los productos almacenados, comprometiendo la calidad y generando pérdidas económicas en la empresa. El uso de equipo, instalaciones o herramientas en estados de oxidación y corrosión en la operación del almacén tienen impactos negativos en las actividades diarias.
Ambos procesos que generan desperfectos en los elementos que están constituidos por metal reducen su resistencia y durabilidad, pero además, y lo que es más grave, las diferencias en el mantenimiento de determinados elementos puede llegar a poner en riesgo la vida de las personas, como por ejemplo, riesgos de seguridad. Los empleados pueden sufrir cortaduras, pinchazos y otro tipo de lesiones al interactuar con los equipos e instalaciones corroídas. Ineficiencias operativas. Cuando los equipos o las estructuras metálicas presentan corrosión y óxido, no están funcionando de forma eficiente. Esto causa retrasos en la operación diaria, ya que genera costos adicionales por tiempos de inactividad, falta de espacio de almacenamiento e inoperabilidad. Daño al producto. El óxido y la corrosión de los anaqueles aumenta el riesgo de contaminación de los productos almacenados, afecta sus propiedades y la calidad del mismo, generando pérdidas económicas por merma de material. Deterioro de la infraestructura. La corrosión de la estructura metálica del almacén, como son las columnas y vigas, debilita cada vez más la integridad de la construcción, ocasionando fallos estructurales, colapsos y daños que tienen consecuencias graves para la seguridad y continuidad de las operaciones. Elevación del costo de mantenimiento. La reparación y reemplazo de los equipos y superficies corroídas implican costos significativos. La falta de atención a estos problemas resulta en gastos inesperados que pueden ser prevenidas con un programa de inspección regular y mantenimiento preventivo. En conclusión, la oxidación y la corrosión de los equipos y estructuras metálicas dentro de un almacén representa amenazas significativas para la seguridad, la eficiencia operativa y la longevidad de las instalaciones. Si no existe la posibilidad de mantener a salvo el metal de la exposición al agua o a la humedad, es recomendable usar otro tipo de materiales más resistentes a la oxidación y corrosión como el acero inoxidable. De la misma manera, es esencial llevar a cabo una correcta limpieza y mantenimiento de la superficie del material, siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante y asegurándonos de que las propiedades se mantengan en las condiciones adecuadas. La inversión en la protección adecuada no solo preserva la estructura y los activos, sino que también contribuyen a un entorno de trabajo seguro y eficiente que asegura el buen funcionamiento de las operaciones logísticas. Les dejo las referencias y las biografías que me ayudaron a realizar esta actividad. Muchas gracias.